a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente enfocado hoy en Estados Unidos, donde se agudiza la crisis sanitaria por el coronavirus. Estados Unidos en estos momentos es el país más afectado del mundo a causa de la pandemia. Desde hace semanas los contagios han registrado cifras récord. Expertos afirman que se trata de una tercera ola y advierten que sería más mortal, por lo que piden medidas urgentes para minimizar el impacto. El proyectado presidente electo Joe Biden, quien ha responsabilizado al mandatario Donald Trump por el manejo que le ha dado a la crisis sanitaria, formó un equipo que se encargaría de afrontar la emergencia una vez que se posesione en enero del 2021, mientras pidió a los ciudadanos cumplir las medidas de bioseguridad. La semana pasada superamos los 120,000 nuevos casos en varios días. Las tasas de infección están subiendo. Las hospitalizaciones están subiendo. Te imploro, usa una máscara, hazlo por ti mismo, hazlo por tu prójimo. Una máscara no es una declaración política, pero es una buena manera de empezar a unir el país. Y por su parte, el presidente Donald Trump criticó a Pfizer y a la Administración de Medicamentos y Alimentos por no haber anunciado los avances de su vacuna antes. El mandatario, quien le ha restado importancia al virus, incluso cuando se contagió, ha proyectado en la vacuna la solución a la pandemia. Sin embargo, el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, aseguró que la inyección no es garantía de que la emergencia será erradicada por completo y que mientras se distribuye morirían miles de personas más a causa del virus. Revisemos las cifras. ¿Cuál es el panorama de la Unión Americana de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins? De momento, el país registra 242.477 fallecidos y 10.560.771 casos, de los cuales 4.051.256 personas se han recuperado. En 44 estados de los 50 estados del país, el incremento en esta última semana es de más del 10%, en otros 11 más del 50% y en promedio se están registrando más de 130.000 infecciones diarias. Ante la falta de una política nacional para afrontar la COVID-19, algunas autoridades estatales ya han tomado medidas en un intento por frenar esta enfermedad. Hoy la pregunta y el debate es si hay una estrategia en Estados Unidos para combatir el coronavirus y realmente qué puede cambiar cuando Joe Biden tome el poder. Robert Valencia nos acompaña, analista político desde Nueva York. María Rivera, doctora en prevención de enfermedades del Departamento de Salud del Condado de Harris, en Texas, uno de los estados más afectados. Voy a empezar con María. Doctora, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando? ¿Se desbordó esto nuevamente? Sí, Andrea, y muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Lo que estamos viendo en Texas y alrededor de todo el país es que los casos se están subiendo muy rápido. Estamos viendo que los hospitales se están volviendo a llenar y esperamos que, especialmente ahorita que vienen todas las vacaciones, que viene el Día de Acción de Gracias, que viene la Navidad, si la gente no se continúa poniendo la mascarilla, si la gente se continúa juntándose en grupos grandes, que la situación se va a empeorar. Y Texas es un estado muy grande, entonces no estamos viendo la misma cantidad de casos y la misma cantidad de hospitalizaciones en todos los diferentes condados. Por ejemplo, en el condado de Harris, donde estoy yo, no han subido los casos tanto como han subido en El Paso, por ejemplo, pero sabemos que en todos los condados sí están subiendo los casos y sí estamos preocupados por esa tercera ola. Doctora, ¿esto tiene que ver con que la gente empieza a relajar las medidas y dice, esto se estabilizó, estamos mejor, los muertos también bajan y eso a uno le da una confianza, falsa confianza, de que esto está mejor y por eso vuelven a suceder estas cifras que pues las vemos muchísimo en Estados Unidos, pero lo mismo está pasando en América Latina y no se diga en Europa? Sí, exactamente. Yo creo que se describe por todo el mundo que la gente está cansada. La gente está cansada de quedarse en la casa, la gente está cansada de ponerse la mascarilla, quieren ver a sus familiares o a sus amigos, pero cuando la gente se cansa, se empiezan a juntar otra vez, uno se empieza a descuidar y sí creemos que todo eso está contribuyendo.
Aparte, sabemos que en muchos lugares se está enfriando un poco la temperatura y eso causa que la gente se junte más adentro también, no se juntan tanto afuera donde el riesgo de que se propague el virus es un poco menor. Pero todas esas cosas, la gente cansada, la gente juntándose otra vez con sus amigos y también en ciertos casos las personas están pensando, ok, esto está para la larga, si me da, me da. Y por eso creemos que estamos viendo tantos casos de nuevo. Ya vamos a hablar de eso, doctora, importante porque sí lo he escuchado. Ya nos va a dar todos, entonces, ¿ya qué? A todos al final nos va a dar. No sé de esa frase que piense la ciencia y los médicos, pero antes vamos con Robert Valencia, analista político desde Nueva York. Y frente a este panorama, Robert, mientras tanto, ¿qué hacen las autoridades? Porque pues en Europa empiezan a tomar decisiones, más pruebas, o cerremos, o aislemos. ¿Qué pasa en Estados Unidos frente a reacciones de lo que pasa con el coronavirus? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Andrea, por la invitación y un cordial saludo a todos los televidentes. Bueno, obviamente, desde la postura política realmente no se ha hecho mucho. Bien lo dijo el que fuese o que es hasta el momento el jefe de gabinete de gobierno, Mark Meadows, quien dijo en una entrevista en CNN que básicamente la Casa Blanca no tenía ningún tipo de plan de contingencia y que esperaban a la vacuna. Como ustedes bien saben, pues Pfizer anunció que hay un 90% de éxito en sus pruebas, pero no hay, digamos, un plan que distribuya este tipo de vacunas. Y es aquí donde se hace crítica a la transición. Como ustedes bien saben, hoy mismo se anunció que ya el conteo total ya daba como ganador absoluto a Joe Biden. Y esa administración, la entrante administración, hace una transición como siempre se ha hecho cada 4 años. Y la negativa del presidente Donald Trump de hacer esa transición es lo que está poniendo vidas en peligro. Porque en vez de hacer un proceso transparente, un proceso que no tenga ningún tipo de contratiempo, lo que hace es empeorar la situación. Eso es lo que, digamos, no hay un plan como tal y ahora todo esto está enfocado en los estados y de hecho prácticamente la mitad del país está dividido hasta en eso. Pero hay, digamos, un ejemplo clarísimo es Mississippi y Utah, 2 estados donde hay gobernadores republicanos. El gobernador de Mississippi insiste que no va a exigirle a sus habitantes el uso de mascarillas o de cubrebocas, mientras que el gobernador de Utah el día de hoy exigió el uso de portar, digamos, el uso de mascarillas, de tapabocas. Lo mismo el gobernador en Texas es obligatorio, en la Florida no es obligatorio. Es decir, lo lamentable de todo esto, Andrea, es que se politizó un virus que no conoce de políticas. El presidente Donald Trump ha politizado tratando de, digamos, de diferenciar estados rojos de los azules, es decir, demócratas de republicanos, y realmente esto es lo que nos ha llevado a un colapso. Por supuesto, todo también depende de la responsabilidad personal, de que las personas también adquieran conciencia, como lo estaba señalando la doctora. Obviamente cada quien tiene que poner de su parte, pero lamentablemente el gobierno perdió valioso tiempo y obviamente lo que hemos visto es que desde la Casa Blanca ha habido una campaña de desinformación que lamentablemente también nos ha llevado a estas circunstancias. Claro, porque pareciera que no se hablaran entre ellos. Además, sí, estamos hablando de un país, pero también que tiene una particularidad que no pasa en otros países de América Latina, Robert, que es que hay leyes federales y cada gobernador puede decidir qué hace en su estado. Pero de todas maneras uno dice, si hay un líder que es el presidente, pues puede reunir a todos los gobernadores o al menos decirle, miren, tenemos que irnos por este lado. Eso no ha pasado en Estados Unidos, no hay como una directriz de qué hacer con el país, porque cada estado se maneja como quiere y como puede. No la ha habido. Es que lamentablemente no la ha habido. Andrea, mía, si nosotros nos remontamos a lo que fue hace algunos meses, la reunión que hubo entre los gobernadores y Donald Trump prácticamente estaba atacando a los gobernadores porque no les exigían que abriesen los negocios, de que llevaran una vida normal cuando básicamente estamos en medio de una pandemia. Y míranos donde nos encontramos. Estamos cada uno en nuestros lugares de trabajo, nuestras casas son nuestros lugares de trabajo. La vida no puede transcurrir de manera normal cuando estamos en medio de una pandemia tan peligrosa. Y lo que vimos, por ejemplo, fue que desde la parte federal lo que podía haber hecho el presidente era, a través de su centro de control de enfermedades, lo que se conoce aquí como la CDC, era haber hecho un despliegue de distribución de pruebas
de tests que no se realizó. Hubo una ralentización de ese esfuerzo, lo cual también demoró el número de pruebas para determinar cuántas personas estaban infectadas. También hubo este rifirrafe, si se quiere llamar, entre el gobernador de Nueva York, la gobernadora de Michigan, el gobernador de Washington, en donde el presidente prácticamente les estaba diciendo a ellos que no era necesario el uso de ventiladores o de camas, que él decía que no era necesario incrementar el número de camas en los centros de cuidados intensivos, siendo que la misma CDC, este mismo Centro de Control de Enfermedades, daba una proyección de que si no se tenía un número determinado de camas, los hospitales iban a colapsar. Es decir, lamentablemente, y como vuelvo y explico, a nivel federal hubo un desorden total. El presidente ignoró reportes de un brote de coronavirus que venía desde la China desde el mes de enero. Cuando llegó el coronavirus, él simplemente lo trató como si fuera una gripa, de la misma manera que lo hizo Bolsonaro en Brasil. El mismo Mike Pence, que estaba liderando esa fuerza de contingencia del coronavirus, decía que para finales de mayo el virus iba a desaparecer, y ahora estamos en una circunstancia, como bien lo señalabas al comienzo de esta emisión, más de 10 millones de contagiados y más de 240,000 muertos. Es un hecho lamentable. Y tenemos más cifras porque, por ejemplo, Nueva York es el estado que registra en estos momentos más muertes por COVID-19. De acuerdo a datos de la Universidad Johns Hopkins, reporta 33.975 fallecidos y 545.762 casos. Ante el repunte de los contagios, el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio tomaron medidas. Las nuevas reglas del estado incluyen tener bares y restaurantes cerrados a las 10 de la noche, aunque sea servicio para llevar o a domicilio. Los gimnasios deben cerrar a las 10 p.m. Hay un límite de reunión de 10 personas. Además, instó a las personas a permanecer en casa y hacer el esfuerzo más importante posible para detener la propagación del virus. Según el COVID Tracking Project, el país tiene más de 65,000 personas hospitalizadas por coronavirus, el número más alto desde el inicio de la pandemia. El virus ha infectado a más de 10 millones de personas en Estados Unidos y deja más de 242,000 muertos, de acuerdo con un recuento de la Universidad Johns Hopkins. Ante la ausencia de consignas nacionales del gobierno federal de Donald Trump, las autoridades locales comienzan a imponer restricciones en sus territorios. Chicago, la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, pidió a sus 2.700.000 habitantes permanecer en sus hogares, excepto para ir al trabajo, la escuela o algunas actividades esenciales, una medida recomendada pero no coercitiva. Se espera que las primeras vacunas estén disponibles en el país tal vez a fines de año, aunque se teme que la posible solución no llegue a tiempo para evitar decenas de miles de muertes más. Ahora, el segundo estado con más fallecidos es Texas, el cual se convirtió en la primera entidad en superar el millón, el primer estado en superar el millón de infecciones. Reporta 19.474 fallecidos y 1.024.073 casos. Y estamos con María Rivera desde Harris, del condado de Harris, en Texas. Ella es doctora en prevención de enfermedades del Departamento de Salud. Doctora, ¿en algún momento se pudo controlar la pandemia o el contagio, más bien es la palabra que busco, en Estados Unidos? Se presentó esta meseta de la que muchos epidemiólogos hablaban, de estar en una constante, no sube, no baja, pero está pues ahí estable. ¿Se pudo en Estados Unidos? Porque algunos dicen que es la segunda ola, que es la tercera ola, otros dicen que nunca se controló ni siquiera la primera. ¿Hubo esos movimientos? ¿Se vio así en los Estados Unidos? Sí, Andrea, lo que es difícil es que el país es tan grande que no se puede, que cada estado ha tenido estrategias tan diferentes como estaba compartiendo Robert, que en todos los estados se vieron diferentes patrones y se vieron diferentes casos y en algunos se miraron casos tempranos, como en Nueva York, que fueron como en abril, mayo. Después aquí en Texas fue más en agosto la primera ola, no tuvimos tantos casos en mayo y abril. Y entonces, pero sí, en muchos lugares sí vimos que sí, cuando se pusieron las reglas de la mascarilla y la gente estaba en casa, cuando no se habían abierto los bares, los restaurantes y la gente no se estaba congregando, sí vimos que bajaron mucho los casos y habíamos llegado a un lugar donde estábamos mucho mejor. Y después en lo que se fueron también habilitando todos los lugares y
Y sí estoy completamente de acuerdo que no ha habido un mensaje consistente nacional y no ha habido un mensaje consistente aún dentro de los estados grandes como en Texas, entre los diferentes condados, entre el gobernador, etcétera. Entonces lo difícil es que cada lugar, dependiendo en sus propias reglas, han visto diferentes patrones en cómo ha subido y bajado la enfermedad. Ahora, doctora, si no me dio en marzo, me podría haber dado en abril, no me dio en abril, me dio en junio, en julio, en agosto. Al final estamos viendo que la gente toda se va contagiando. Y la frase que he escuchado mucho, que no la comparto, y eso lo pongo aquí sobre la mesa, es la de, pues al final que me dé, pues si todos nos vamos a contagiar, que me dé. No sé usted como doctora qué piensa de, pues que nos dé a todos de una vez. Sí, lo que estamos averiguando ahorita y que algunos estudios están enseñando es, uno, que no sabemos si la gente se puede volver a contagiar. Entonces, si le da una vez, no necesariamente quiere decir que nunca le va a volver a dar. Lo segundo es que no sabemos exactamente por qué algunas personas se enferman mucho más que otras. Sí sabemos que hay problemas médicos que pueden causar que las personas se enfermen más, pero también estamos viendo personas que son totalmente saludables, personas jóvenes que se contagian y después se ponen muy graves y hasta se pueden morir. Y no sabemos por qué eso pasa y no entendemos suficiente sobre el virus. Entonces, yo sí le digo a las personas que no se confíen por eso, protéjense a uno mismo, protejan a sus familiares, porque ahorita no sabemos si se pueden volver a contagiar y no sabemos si esa va a ser la persona que se va a poner muy grave. Importante seguir cuidándonos, porque es fácil decir, bueno, si al final nos va a dar a todos, que nos dé, pero no sabemos cómo nos va a dar, cómo nos va a afectar, cómo le va a afectar a nuestra familia, a nuestras mamás, a nuestros abuelos, a los conocidos, y esto es una cosa que es todavía una incertidumbre para todos. Voy a dar una primera pausa. ¿Hay una estrategia en Estados Unidos para combatir el coronavirus? Nuestra pregunta de hoy aquí en Zoom a la noticia. Analizamos la situación en los Estados Unidos. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. A la Universidad Militar Nueva Granada, nada la detiene. Estudia con nosotros. Conoce nuestra oferta e inscríbete en www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos. Vigilada Mineducación. ¿Las piernas cansadas y los pies inflamados afectan su estilo de vida? Pues ahora hay una solución que puede ayudar. Power Legs de Power Fit, el revolucionario sistema de masaje a través de vibración y acupresión que le ayuda a refrescar, estimular y tonificar sus pies y piernas cuando el dolor hace que sea incómodo realizar cualquier movimiento. El secreto está en sus exclusivos nudillos de acupresión perfectamente alineados con la planta de los pies y su sistema patentado de vibración y oscilación, proporcionándole al instante un relajante y refrescante masaje en pies y piernas que le puede ayudar a sentirse mejor para que haga más y disfrute de la vida. Solo coloque los pies en el Power Legs y le dará un masaje mágico que puede revitalizar sus piernas y pies para sentirse años más joven. Con la edad ya no usas los músculos como antes, te sientes inseguro y mis piernas se han fortalecido. En cuanto subo los pies en el Power Legs, siento que vuelvo a la vida. Es increíble. Power Legs viene con un práctico control remoto que le permite pasar de un masaje suave a una tonificación profunda sin moverse. Úselo viendo la tele, mientras trabaja o en cualquier momento en la casa o la oficina. Solo suba los pies, enciéndalo y relájese. Es ligero, cómodo, fácil de usar y fácil de guardar. Deje de gastar dinero en costosos entrenadores y aburridas membresías. Llame o entre en línea ahora y podrá probar Power Legs en su hogar por 30 días por solo $14.99. Viene con un práctico control remoto y un manual del usuario con diferentes ejercicios. Y su satisfacción está garantizada. Esta oferta es por tiempo limitado para probar Power Legs en su hogar por 30 días por el increíble precio de prueba de solo $14.99. Esta oferta no está disponible en tiendas y no durará. Deje que el poder de las vibraciones de masaje le ayuden a refrescar, estimular y tonificar sus pies, piernas y espíritu. Llame o entre en línea ahora mismo.
Viva la experiencia digital multiplataforma que nos conecta con nuestras noticias. Ingrese en www.ntn24.com y tenga acceso gratuito a la señal en vivo, haciendo clic en la pestaña dedicada y vea todo el contenido del canal en tiempo real las 24 horas. La programación del mejor canal internacional con noticias de interés para los hispanos al alcance de sus manos. ntn24.com. Información inmediata para conectar nuestras realidades con el mundo. América Latina. Y es la última línea de defensa que le queda a Maduro. Medio Oriente. Gaza es un enclave controlado por una organización. La reacción será muy fuerte. Europa. Notre Dame es quizás el edificio gótico más famoso del mundo. En la noche hacemos periodismo de investigación, opinión y debate. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y 11 de la noche en Bogotá, Quito, Lima, aquí en NTN 24, el canal de las Américas. Estamos presentando Zoom a la noticia. A continuación, la tarde. Más adelante, la noche. Las plantas exhalan, nosotros inhalamos. Es el ciclo de la energía y el desarrollo. Siempre fui un poco salvaje, pero el frío de la ciudad me alejaba de mi esencia. Fue así que me di cuenta que necesitamos la naturaleza, su aire, su belleza, su fuerza. Entonces rompí el concreto y lo reemplacé con jardines llenos de vida. Yo planto el futuro. Con GoDaddy lo comparto. ¿Cuál es tu sueño? Hazlo realidad. Construye tu propio camino. Aprenda cómo aprovechar al máximo su acuerdo o anualidad. Stone Street Capital es ahora una compañía de J.G. Wentworth. Si usted recibe pagos regulares de una compañía de seguros, como un acuerdo por una lesión o un accidente de auto, ese dinero es suyo y es su derecho cambiar una parte o el total de sus futuros pagos por una gran cantidad de dinero ahora. Si usted necesita dinero para educación, un auto nuevo, comprar una casa, saldar su tarjeta de crédito o construir un negocio, Stone Street Capital le puede ayudar a obtener el dinero que necesita. Muchos han recibido grandes cantidades de dinero y continuaron recibiendo pagos regulares. La evidencia es clara. Es su derecho recibir su dinero ahora. Llame a Stone Street Capital hoy al 866-949-1970 o visite stonestreetcapital.com. Aprenda cómo recibir el dinero que necesita de su acuerdo. 866-949-1970. Los representantes están disponibles ahora. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hay una estrategia en Estados Unidos para combatir el coronavirus. Estamos mirando los estados que en estos momentos presentan más contagios y también más número de fallecidos. Vamos al estado de California. Es el tercer estado con más fallecidos y el segundo que superó el 1.000.000 de casos. De momento registra 18.141 fallecidos y 1.006.195 infecciones. Expertos advierten que este incremento se debe a la celebración de Halloween. Instaron a las familias a tomar precauciones para el Día de Acción de Gracias y a las fiestas decembrinas. Ilan Shapiro, director médico de Bienestar y Salud de Altamed, nos acompaña desde Los Ángeles, en el estado de California. Doctor Shapiro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un placer, como siempre. ¿Cómo ve usted la situación de primera mano tratando pacientes COVID? ¿Cómo están las unidades de cuidados intensivos? ¿Qué ha cambiado? Bueno, hemos visto un repunte no nada más en California, sino en Estados Unidos y todo el continente y también en Europa. Esto realmente se explica con cosas locales, pero también hay que entender que ha sido un fenómeno mundial lo que está pasando. Aquí en California estamos preocupados. De hecho, hubieron ciertos mensajes que se mandaron al condado de Los Ángeles y también al estado completo, donde exhortaba a toda la gente que se cuidara mucho, creara ese distanciamiento social, la máscara, el lavado de manos. Y muy importante, se están tomando ya en cuenta la apertura de más centros de pruebas para la COVID-19 y también, muy importante, reforzar lo que es los sistemas de protección para los hospitales, cuidados intensivos y la población en general. Ahora, doctor, conversábamos con María Rivera, que ya está en Texas, una doctora en prevención de enfermedades. Y yo le preguntaba que ahora la gente pues está viendo que vamos a cumplir casi un año en pandemia y dicen, bueno, si me toca, ya al final todos vamos a estar contagiados. Desde el lado de la salud, ¿qué se le dice a la gente cuando dice, bueno, en cualquier momento me va a tocar a mí?
La prevención es la mejor manera y la mejor cura que nosotros tenemos. Si realmente pensaríamos de esa manera, pues todos estaríamos comiendo comida rápida, refrescos y haciendo 40,000 otras cosas que son nocivas para nuestro cuerpo. De la misma manera que la gran mayoría de nosotros no hacemos eso, es lo que tenemos que tener en nuestro corazón para mejorar nuestra comunidad, protegernos y definitivamente prevenir muchas cosas. Porque muchas veces no es tanto el contagio de uno, sino lo que nosotros podemos darle ese regalito del COVID-19 a otra persona más que sea vulnerable y que eso los arrastre y los lleve a morirse en un hospital. Son las cosas que tenemos que amplificar ahora, cuidar a nuestros niños que al principio los pensábamos que no eran vulnerables y ahorita estamos viendo en los Estados Unidos que subieron del 2% de los casos totales a ser más del 10%. Entonces hay una realidad que estamos atendiendo ahorita con el COVID-19, que hasta que no tengamos una vacuna o un medicamento, tenemos que seguir utilizando las cosas básicas de salud pública, que es cuidarnos mutuamente, teniendo el distanciamiento social, la máscara y el lavado. Robert, vuelvo al tema político. El presidente electo Joe Biden dijo que el lunes pasado, pues lo primero que iba a hacer era nombrar una comisión de expertos, que su prioridad en estos momentos es cómo darle la cara al COVID-19. Frente a eso, ¿puede el presidente, por ejemplo, dictaminar que en todo el país se use un tapabocas o volvemos a lo mismo? Cada estado, cada gobernador puede decir sí o no y al final el presidente se queda con los brazos no cruzados, sino pues atado de manos. Sí, y es que eso fue precisamente lo que voy con Robert un segundo y luego con el doctor Shapiro. Robert. Gracias. De hecho, eso es lo que ha ocurrido en estos días. Digamos, lo que dijo el vicepresidente, o bueno, el presidente electo Biden, era que él quería hacer un mandato nacional para que se hiciera uso de las mascarillas, de los tapabocas, hacer un distanciamiento social y bueno, también el lavado de las manos, ya todos los rituales que ya sabemos para contener el contagio y la propagación de este virus. Y volvemos a lo mismo, algunos gobernadores se rehúsan a escuchar ese llamado. Como estaba mencionando, el gobernador de Mississippi dice que él no va a acatar ese llamado. Veamos lo que está ocurriendo en la Florida también. Ron DeSantis, que es un acérrimo seguidor de Donald Trump, también ha dicho que él no va a implantar esa medida porque él dice que las personas, cada quien sabe cómo debe hacer las cosas y que él confía en la voluntad de cada individuo. Obviamente, pues sabemos que eso es virtualmente imposible porque si bien la responsabilidad personal es importante, pues la gente no está acatando las órdenes. Así que lo que me temo es que sí va a haber ese encontronazo entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Lamentablemente, lo que hemos visto es precisamente producto de la desinformación y de la posverdad. Y de hecho, veamos lo que va a ocurrir en los próximos días, donde el gobierno saliente, en este caso de Donald Trump, estaban haciendo un llamado para que grupos y otros votantes que precisamente ejercieron su derecho y que escogieron a Donald Trump como su presidente o por lo menos como su candidato a la presidencia, pues se van a reunir en Washington D.C. en otro evento que podría ser una bomba de tiempo y esto es lo que hemos visto realmente, es un desacatamiento a la ciencia y esto lo hemos visto en las correrías que precisamente organiza Donald Trump. De hecho, un estudio señalaba que entre junio y septiembre de 18 correrías, de 18 manifestaciones, de allí salieron 700 muertos prácticamente. Las personas que se contagiaron en esos eventos fueron 3,000 los contagiados y 700 los muertos. Lamentablemente, esa desinformación, pues, no sé qué tanta reversa tiene y yo creo que ahí es donde también el presidente Joe Biden, a través de su equipo de transición, va a tener que hacer un acto de pedagogía para que cada uno se cuide. Pero lamentablemente, en época de posverdad, en donde se habla de los fake news y todo esto, pues la gente ha sido receptora de ese mensaje y cree que su libertad y que sus principios demócratas están siendo vulnerables y eso es, creo yo, la parte más lamentable de todo esto. Doctor Shapiro, porque si un país como Estados Unidos no se ha podido poner de acuerdo en una cosa tan básica como los doctores nos han dicho y el mundo lo está haciendo, de usar una mascarilla, entonces ni me imagino en qué más no se han puesto de acuerdo. Definitivamente hay muchas cosas que tenemos que aprender en estos momentos. Hay que ver las cosas que sí se han puesto en tela de juicio, que es la parte de buscar casos, que es algo que ha sido un esfuerzo generalizado y muy importante. Por eso parte de la información que nosotros tenemos es tan precisa en cuanto a los estados, los condados,
Y definitivamente, y también, no es nada más el caso de Estados Unidos, pero también de México y otros países en Latinoamérica, donde cada estado está tomando una implementación o está interpretando la ley de una manera diferente. Lo que quiero definitivamente exaltar a todos nosotros es que la salud pública y la vida debería ser el valor más importante que nosotros tenemos en este momento. Y tomar eso en cuenta porque queremos todos que nuestros niños regresen a las escuelas como antes lo tenían, pero si nosotros no estamos tomando y dando el ejemplo de las cosas que necesitamos como comunidad, no vamos a llegar a ningún lado. Y ahorita, aparte, se va a juntar la parte de la influenza. Entonces vamos a tener una pandemia, un virus endémico, y aparte de eso vamos a estresar todos los sistemas de salud. Y estos dos virus no le hablan a la diabetes y al cáncer, le dicen, espérense, no vengan porque nosotros estamos utilizando los cuidados intensivos. Si una persona tiene un infarto, si una persona tiene un derrame cerebral, si una persona tiene apendicitis o alguna necesidad urgente de entrar a cuidados intensivos, pues vamos a tener una competencia severa en todo el mundo de lo que va a pasar con nuestros sistemas de salud. Doctora Rivera, ¿están desconectados los políticos de la ciencia? ¿Eso ha demostrado esta pandemia? Ha sido un problema y no es necesariamente todos los políticos, pero también todo lo que hemos dicho todos es que diferentes políticos están interpretando la ciencia en diferentes maneras en cada estado. Entonces eso ha sido un problema y definitivamente nosotros lo hemos visto al nivel local, como por ejemplo cómo se han interpretado algunas de las definiciones de qué es un contacto que ha puesto el CDC, por ejemplo, y cómo eso se está interpretando en una escuela o en un negocio. Entonces todas esas diferencias también lo que causan es que los ciudadanos y el público ya no saben quién confiar, pierden confianza en la salud pública, pierden confianza en los médicos y también eso causa que después no se quieran poner la mascarilla, que no sigan las leyes o que no sigan todo lo que estamos recomendando de mantenerse en casa, etcétera, porque también se pierde esa confianza con tantos mensajes diferentes. Sigo con lo médico, doctora Rivera. Al inicio se decía que el verano era lo complicado, que entonces estábamos en verano y por eso el pico. Pero pues vemos a Estados Unidos entrar en un invierno y entonces vuelve el pico. ¿Se ha aprendido algo si tiene que ver con la temperatura? Creo que ahorita nos estamos dando cuenta que no tiene tanto que ver con la temperatura porque lo estamos viendo en todo el mundo. Y no importa si estamos en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, aquí en Texas, en el verano, en el condado de Harris, donde estamos nosotros, en Houston, a 100 y pico de grados y tuvimos mucho más casos que en marzo o abril, mayo. Entonces creo que todavía estamos aprendiendo, pero esto es lo cíclico tanto como la influenza que se pensaba que iba a ser, no creemos que necesariamente va a ser igual que eso. Robert, vamos con el tema de qué puede realmente cambiar con el presidente Joe Biden. Hemos hablado de cómo él dicho, bueno, vamos a hacer una comisión. El fin es que todo el mundo en Estados Unidos sea como obligatorio usar la mascarilla, pero al final esta pandemia pues todavía resulta una incertidumbre para todo el mundo. Todos están aprendiendo, los doctores están aprendiendo, los políticos están aprendiendo. Nadie puede decir que tenía el manual del COVID bajo la mesa. Entonces, frente a eso, ¿qué realmente podría cambiar de un tratamiento de Donald Trump? Que pues como dice el señor Shapiro, el doctor Shapiro, ha hecho también su parte. ¿Qué podría cambiar con otro nuevo gobierno? Bueno, como lo estaba mencionando anteriormente, yo creo que el tema es la pedagogía. Yo creo que lo importante también es entender que reforzar la idea de que es importante el uso del tapabocas, del saneamiento, de mantener la distancia, de no estar en aglomeraciones. Eso es algo que se ha venido haciendo incluso a nivel gubernamental. Ya yo creo que Joe Biden tendría que imponer medidas como lo hemos visto aquí en Nueva York. Esa sería mi opinión, en el sentido de que se multa a la persona que haga congregaciones de más de 100 personas o 50 personas. Obviamente, pues los doctores saben un poco más de eso que yo, pero por ejemplo a nivel gubernamental lo que se ha venido haciendo, y estoy hablando en el tema de Nueva York, que es en el lugar donde yo resido, pues han hecho estas redadas en donde se han hecho incluso matrimonios y estos pues obviamente han recibido su castigo, su multa,
porque pues obviamente, como vuelvo y menciono, yo creo que también depende a nivel personal cómo uno se proteja. Pero yo también veo que, es decir, no va a tener una tarea fácil. Y yo creo que no solamente estamos hablando en el despliegue de las vacunas, como ya lo hemos venido mencionando. Te iba a entrar también con el tema de lo económico, Robert. Es decir, volver a cerrar. ¿Cuál sería esa visión? ¿Volver a una cuarentena, volver a restringir lo económico? ¿O se puede tener la economía abierta de un país en una pandemia? Eso tampoco se ha demostrado. Pues lo que se está hablando, y ahí es también otro de los temas que yo creo que igual no va a ser una tarea fácil. Los demócratas a nivel legislativo están tratando de implementar paquetes de ayudas para que las personas puedan solventar sus gastos económicos sin tener que recurrir a ir a la oficina o si en caso de que pierdan sus trabajos, pues puedan también solventar ese tipo de necesidades, tener una ayuda para que las personas eviten ir a sus puestos de trabajo. Pero obviamente estamos viendo que en el Congreso también se libra una batalla para ver si los demócratas se hacen a la mayoría del Senado, y ahí veremos si son los republicanos los que se hacen a la mayoría, dependiendo de los resultados que salgan en Georgia, pues obviamente Joe Biden no va a tener una tarea fácil para implementar sus políticas progresistas, y principalmente en el tema del coronavirus. Y obviamente también existe, como tú lo acabas de mencionar, lamentablemente yo creo que aquí falta pedagogía. Obviamente lo que vimos, por ejemplo, en Nueva York en el tema económico era la apertura de negocios que eran considerados esenciales. Ahora, obviamente aquí hay un debate precisamente porque se le da preferencia a los restaurantes y a otros establecimientos, mientras que los muchachos no pueden ir a estudiar porque precisamente la gente sale a hacer sus actividades como si esto fuera un tiempo normal, y se menosprecia de alguna manera la apertura escolar, que es tan importante, porque obviamente eso también influye en la educación. Sí. Y en el nivel educativo, la calidad de la educación que reciben los menores. Claro. No va a ser una tarea fácil, obviamente, pues nadie tiene una vara mágica, lamentablemente, y precisamente debido a la desinformación, a la falta de colaboración de parte del gobierno de Donald Trump para hacer una transición normal, pues es lo que va a extender este problema, ¿no? Vamos a una pausa, si les parece. Hay una estrategia en Estados Unidos para combatir el coronavirus. Es nuestro tema de hoy en Zoom a la Noticia. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la Noticia. Si usted, al igual que muchas personas, está cubierto tanto por Medicare como por Medicaid de su estado, hay algo importante que debe saber. La inscripción anual de Medicare ya está aquí y termina el 7 de diciembre. De modo que este es un excelente momento para analizar un plan Dual Complete de United Healthcare. Podría ofrecerle aún más beneficios de salud de los que ya tiene. Para saber si usted u otra persona que a usted le importa cumple los requisitos, llámenos ahora mismo para hablar con nosotros. Podemos explicárselo todo y responder las preguntas que tenga. Medicaid le da beneficios y Medicare también le ofrece algunos beneficios, pero un plan Dual Complete puede agregar aún más beneficios y características en comparación con Medicare original. Obtendrá copagos de $0 por todos los medicamentos con receta cubiertos, y según el lugar donde viva, también podría disfrutar de otros beneficios, como más cuidado dental y traslados desde y hacia su médico u hospital. La mayoría de los planes incluso le ofrecen más de $600 en créditos para artículos para la salud. Además, hasta $50 para alimentos saludables todos los meses. Y lo mejor de todo, con este plan usted no paga costos adicionales. Recuerde que si tiene Medicare y Medicaid, tiene posibilidades de obtener un plan Dual Complete. Así que llame ahora mismo para hablar con nosotros. Nuestros agentes están a su disposición y usted puede contar con nuestros 40 años de experiencia para que estemos a su lado ahora más que nunca. Con un plan Dual Complete, usted podría tener un copago de $0 por la cobertura de medicamentos con receta y créditos por artículos para la salud y alimentos, así como más cobertura dental, todo sin costo adicional. Usted tiene Medicare, usted tiene Medicaid. Es posible que cumpla los requisitos para Dual Complete. Apresúrese, la inscripción anual termina el 7 de diciembre. Así que llame ahora mismo al número que aparece en su pantalla para ver si cumple los requisitos o para inscribirse en un plan Dual Complete de United Healthcare. Por cada emprendedor como tú haciendo que su negocio funcione online, hay gente buscando.
Así que como todavía hay gente interesada en lo que haces, GoDaddy está haciendo posible que tú puedas crear un sitio web gratis. Comienza ahora en GoDaddy.com. Mueve las piernas, mueve el abdomen, mueve los glúteos, mueve todo tu cuerpo para un nuevo tú, más delgado, firme y sexy, con Power Fit Elite, la revolucionaria plataforma vibratoria que ayuda a trabajar todos tus músculos desde el momento en que te subes. Power Fit Elite utiliza vibración multidireccional para crear confusión en los músculos, contrayéndolos y relajándolos rápidamente para ponerte y mantenerte en forma. Es intensa, de verdad sientes que trabaja todo el cuerpo. Puedes ver la televisión mientras te ejercitas. Haces ejercicio, pero no sientes que lo estás haciendo. Es muy divertido. Los ejercicios tradicionales que haces en la Power Fit Elite pueden ayudar a moldear, transformar y redefinir tu cuerpo de pies a cabeza. El secreto es la tecnología de vibración multidireccional que provoca confusión en los músculos con contracciones involuntarias, haciendo que reaccionen rápidamente para mantener el equilibrio. Hay 3 posiciones de pie, caminando, trotando y corriendo. Además, tiene 3 programas predefinidos a elegir para que personalices tu rutina. Power Fit Elite te ayudará a aumentar tu energía, quemar calorías, tonificar tu cuerpo, marcar tu abdomen, fortalecer tus brazos, definir tus piernas, moldear tus glúteos y mucho más. Y para mayor intensidad, usa las bandas de resistencia para core de bíceps, elevación lateral y remo lateral cruzado. Únete a la nueva revolución de fitness que está sacudiendo al mundo. Llama o entra en línea y prueba la Power Fit Elite en tu hogar por 30 días por solo $14.95. Pero espera, ordena ahora y te daremos el juego de lujo con la guía completa de ejercicios, las bandas de resistencia y el control remoto con un valor de $80 gratis. Prueba la Power Fit Elite por 30 días y si no es el mejor sistema de ejercicios que hayas usado, devuélvelo para un reembolso del precio de compra. Y aún hay más. Recibirás nuestro plan de alimentación saludable para lograr los mejores resultados. Prueba Power Fit Elite por 30 días por solo $14.95 y disfruta del poder de las vibraciones extremas. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos en Zoom a la noticia. Existe una estrategia en Estados Unidos para combatir el coronavirus. ¿Cómo están las cifras? Hay alerta en el país por cifra de contagios y fallecidos por el COVID-19, porque justamente de acuerdo al COVID Tracking Project se registra un aumento sin precedentes en las hospitalizaciones por COVID-19. En las últimas horas, 65.368 personas fueron internadas, el número más alto desde que se decretó la pandemia en marzo. Entre tanto, la Asociación Médica Estadounidense enfatiza la importancia, ahora más que siempre, del uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. La OMS advirtió que pese a que la vacuna contra el COVID-19 pues será fundamental en la lucha contra la pandemia, es necesario continuar poniendo en práctica las medidas de prevención para frenar la propagación del virus. No hay duda de que una vacuna será una herramienta vital para controlar la pandemia y nos alientan los resultados preliminares de los ensayos clínicos publicados esta semana. Nunca en la historia la investigación de la vacuna ha progresado tan rápido. Debemos aplicar la misma urgencia e innovación para asegurar que todos los países se beneficien de este logro científico. Pero tenemos un largo camino por recorrer. El mundo no puede poner todos sus huevos en una canasta y descuidar las muchas otras herramientas a nuestra disposición. Doctor Shapiro, el inicio de la pandemia se parece en algo a lo que estamos viviendo ahora casi al final del año, es decir, algunos decían que por ejemplo, el número de letalidad era menor, que uno se contagiaba pero que había menos fallecidos, o que los síntomas, un poco lo hablábamos también con la doctora Rivera, no eran tan fuertes en estas terceras o cuartas, o yo no sé en cuál es la que estamos en todo caso, pero hay cambios entre el inicio de la pandemia con el COVID y los pacientes frente a lo que estamos viviendo hoy. La mejor respuesta es todavía no sabemos. Estamos viviendo diferentes tiempos, diferentes climas, diferentes momentos históricos y ahorita tenemos el punto problemático de que se está juntando con la influenza en una época del frío donde todos nosotros, mínimo en el cono norte, estamos mucho más pegados en lugares con menos ventilación y eso aumenta la posibilidad de que el virus brinque de una persona a otra. Entonces, cualquier estadística, comentario que nosotros tengamos es importante, pero todavía no tenemos la historia completa de lo que está pasando. Lo que me preocupa en lo personal en esto es que mucha gente no está tomando en cuenta la parte de la influenza como parte de la ecuación del sistema de salud.
Tenemos ahorita todos estamos festejando cada avance que hay de las 210 y más vacunas que se están creando en el mundo contra el coronavirus, pero ahorita que tenemos una vacuna muy efectiva contra la influenza, todo el mundo le tenemos miedo, y al revés, deberíamos de cambiar esa mentalidad y mínimo protegernos más, porque la verdad los síntomas de ambas son muy semejantes, pero mínimo para la influenza sí tenemos una vacuna que nos puede disminuir las posibilidades de terminar en el hospital o con complicaciones mortales. Ahora, doctora Rivera, hablábamos también del tema de los colegios. Muchos ya volvieron al tema presencial, los niños, pero se decía, bueno, pero es que los niños no se ven tan afectados por el virus. Claro, pero sí lo traen a casa y no sabemos a quiénes contagian. Pero la otra opción es, ¿volvemos a cerrar las escuelas? ¿Volvemos a cerrarnos? Cuando los políticos le dicen hay que convivir con el virus, ¿eso qué significa? ¿Cómo se convive con el virus? Sí, la pregunta en las escuelas es una pregunta muy complicada y parece que todos los médicos y todos los científicos estamos diciendo todavía no sabemos lo suficiente. Pero en realidad, específicamente con las escuelas, hay varios estados en Estados Unidos donde se abrieron las escuelas y hay varios donde todavía están cerradas. Entonces, y todavía no tenemos suficiente información como para decir definitivamente abriendo las escuelas afectó el trayecto de la pandemia o no. Lo que sí sabemos es que, por lo menos en los estudios que existen ahora, se cree que los niños más pequeños es posible que lo transmitan menos adultos y menos entre ellos, y sí se están viendo menos casos en las escuelas primarias que están abiertas que en las escuelas secundarias. Sí sabemos que estamos viendo mucho más casos en las escuelas secundarias, en los adolescentes, y los estudios preliminares sí sugieren que los adolescentes transmiten el virus en más altos números que los niños más pequeños. Pero cuando los políticos y otros hablan de convivir con el virus y específicamente con las escuelas, quiere decir, obviamente hay beneficios de tener las escuelas abiertas para que los papás puedan regresar a trabajar, para que los niños continúen con su educación. Han habido muchos problemas con los métodos virtuales de aprendizaje, especialmente con los niños que no tienen suficiente internet en sus casas y los niños de bajos recursos, etcétera. Entonces es una pregunta muy complicada sobre si volvemos a cerrar las escuelas, ¿ayudaría sí o no? ¿Es lo correcto en hacer sí o no? Todavía estamos tratando de ver. Claro, a muchas preguntas la respuesta sigue siendo no lo sabemos, y por eso el autocuidado importante. Robert, en un minuto, ¿con qué visión llegaría Joe Biden a tratar esta pandemia? Con esa visión que también los republicanos y los más conservadores combatieron de es que nos va a cerrar y nos va a quebrar nuevamente y va a quebrar la economía. ¿Cuál es la vía o la visión, si la pudieras definir, con la que llegaría Joe Biden a combatir la pandemia? La visión es la de entender que este virus no solamente se trata de economía y no solamente se trata de un asunto, digamos, de cuidado de salud. Esto también, lo que hemos visto aquí en Estados Unidos es que el coronavirus es un reflejo de las desigualdades sociales que existen en este país. Digamos, como lo hemos mencionado, tanto los hispanos como los afroamericanos son más propensos a fallecer de coronavirus y son 3 veces más propensos a adquirir este terrible virus. Así que yo creo que precisamente, y eso fue también lo que habían mencionado, es tener en consideración los grupos que han sido más vulnerados o más vulnerables a este virus, como son los afroamericanos, los latinos y también los nativos. Las comunidades indígenas en este país. Y no en vano lo que vimos, por ejemplo, en la elección fue esa. Tanto los latinos como los afroamericanos como los nativos en algunos estados hicieron un voto referendo a Donald Trump porque precisamente es un voto castigo por no haber tomado las medidas necesarias como las debió de haber tomado a comienzo de año. Así que yo creo que la primera orden del momento es atender las necesidades de esas comunidades que son las más golpeadas. Vamos a hacer otra pausa. Hay una estrategia en Estados Unidos para combatir el coronavirus. Ya volvemos.